Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo resume la nueva vida en Cristo que tenemos los creyentes. Al ser bautizados en Cristo, participamos de su muerte y resurrección, y por lo tanto, estamos liberados del poder del pecado y vivimos para la gloria de Dios. El apóstol Pablo nos exhorta a considerarnos muertos al pecado, es decir, a no dejar que el pecado gobierne nuestra mente y nuestros actos, sino a renunciar a él y a sus deseos. Al mismo tiempo, nos anima a considerarnos vivos para Dios, es decir, a presentarnos a Él como instrumentos de justicia, obedeciendo su voluntad y buscando su reino. Esta es la manera de honrar a nuestro Señor, que nos ha salvado por su gracia y nos ha dado una nueva identidad como hijos de Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos. Pablo nos enseña que cada cristiano debe vivir para el Señor, y no para complacerse a sí mismo o a los demás porque somos de Dios. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Este versículo nos recuerda que todos pertenecemos a Cristo, y que Cristo es el Señor de todos. Este versículo, también, resume la idea de que todos los creyentes le pertenecemos a Cristo, hemos sido comprados por su sangre, y vivimos para su gloria. Y Cristo es de Dios, es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el que revela a Dios, y el que hace la voluntad de Dios. Por lo tanto, los cristianos debemos tener a Cristo como nuestra única cabeza, y a Dios como nuestro único Padre. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan más para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Necesitamos y debemos reflexionar sobre el sacrificio de Jesucristo en la cruz, y cómo su muerte y resurrección nos permiten vivir para Dios en lugar de vivir para nosotros mismos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo nos aclara que como creyentes, estamos muertos a la ley y que vivimos para Dios. Al estar injertados en la muerte de Cristo, recibimos de Él los nutrientes y la fuerza, como las ramas de un árbol reciben su alimento de la raíz. Al ser crucificados con Él, somos liberados de toda la maldición y culpa de la ley. Nuestra vida consiste en la fe, que nos hace partícipes de la justicia de Cristo y nos permite vivir la vida celestial por el Espíritu Santo en este mundo. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vivir para Dios nos pone en la disyuntiva de elegir entre el mandato que Dios le dio a Josué y que encontramos en Josué 1:9 o seguir la corriente del mundo. Nos enfrentamos a una elección personal. La elección es de cada uno.